Muy buenas amigos y bienvenidos. Vamos en esta sesión a profundizar en uno de los bloques más trascendentales de nuestro Código Penal, que es los delitos relativos al medio ambiente. Bueno, pues la protección de nuestro entorno en el ordenamiento jurídico ha sufrido una importante evolución, así que lo que antes quedaba relegado básicamente a la esfera administrativa, hoy constituye un bien jurídico protegido de primerísimo orden. Así, el legislador ha agrupado en el título 16 y 17 del Código Penal las agresiones más graves contra nuestro medio natural, nuestra ordenación del territorio, el patrimonio histórico y más recientemente con el título 16 bis, el bienestar animal. Bueno, pues durante esta sesión vamos a intentar explicar de forma esquemática las conductas típicas, las responsabilidades asociadas y las consecuencias punitivas de estos delitos. Es importante que comprender que el Código Penal actúa como esa última ratio indispensable frente a los daños más importantes que pueda sufrir nuestro entorno. Bueno, pues para comenzar, tenemos que trazar la frontera que separa la actuación sancionadora de la administración y la actuación punitiva de la justicia penal. Bueno, pues en el trabajo diario de un agente nos vamos a encontrar que el límite viene siempre marcado por la gravedad del daño y por la naturaleza del bien protegido. La vía administrativa es el mecanismo ordinario. Maneja infracciones que, aunque sean dañinas, no alcanzan el umbral del delito penal. Y algo importante también. En esta vía se sanciona tanto la negligencia como la conducta dolosa. Sin embargo, la vía penal entra en juego ante las agresiones de máxima gravedad, aquellas que estén tipificadas en el Código Penal. Cuando una misma conducta puede transitar por ambas vías, aquí impera de forma absoluta el principio non bis in idem. ¿Qué quiere esto decir? Pues que prohíbe la doble sanción. Por ejemplo, si hay un vertido altamente tóxico, la existencia de indicios de delito va a obligar a paralizar el procedimiento administrativo de forma inmediata hasta que recaiga una resolución del juez. Bueno, pues el derecho penal no opera en el vacío, sino que opera bajo unos principios rectores ineludibles y además garantistas. El que vamos a destacar como más importante aquí es el principio de legalidad e irretroactividad. Es decir, ninguna acción u omisión puede ser castigada si no estaba definida previamente como delito por una ley. Además, para que exista un delito, es requisito sine qua non que concurra la culpabilidad. Esta culpabilidad puede ser por dolo, cuando hay una voluntad consciente de cometer un delito, o por imprudencia grave, que ocurre al vulnerar de forma flagrante un deber objetivo de cuidado. Bueno, cabe recordar que también podemos delinquir por omisión, cuando debíamos evitar un resultado y no lo hicimos. Por otro lado, es imprescindible destacar la responsabilidad de las personas jurídicas. Aquellos que actúen como administradores, ya sea de hecho o de derecho, tendrán que responder personalmente si en su entidad se dan las circunstancias que exige el tipo delictivo. De modo que las pantallas societarias nos sirvan de escudo. Bueno, pues una vez que el sistema penal se pone en marcha y hay culpabilidad, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, pues las sanciones se clasifican según su gravedad e incluyen en primer término penas privativas de libertad, llegando hasta la prisión en los casos más graves. Además, se prevén penas privativas de derechos que en nuestro sector suele traducirse en la inhabilitación para empleo, profesión u oficio y las multas penales bajo el sistema de días multa, que ahora vamos a explicar. Pero el castigo penal no cierra el círculo. Todo delito medioambiental acarrea de forma indisoluble la exigencia de responsabilidad civil. Esto no busca castigar, sino restituir y reparar el daño causado al entorno. Así el tribunal impondrá obligaciones claras de dar, hacer o no hacer para que el paraje o el ecosistema o el recurso natural se recupere en la medida de lo posible a la situación previa a la agresión y va a imponer la correspondiente indemnización por los perjuicios generados. Bueno, para comprender bien las sanciones económicas en materia medioambiental, debemos detenernos un momentito en el sistema de días multa, que es la herramienta del Código Penal para garantizar que el castigo pecuniario sea justo y sea individualizado. Bueno, como podéis observar ahí en la imagen, este sistema opera mediante dos variables. En primer lugar, el juez fija la extensión temporal en días que penaliza estrictamente la gravedad del delito. Lógicamente, a mayor daño ecológico, más días de condena marca la ley. En segundo lugar, se establece la cuota diaria, que atiende de forma exclusiva a la capacidad económica del infractor en el momento de la sentencia. Aquí la finalidad es clara. La multa
debe suponer el mismo esfuerzo económico para un ciudadano que tenga una alta renta que para uno que tenga recursos limitados. Bueno, el importe total se obtiene multiplicando ambas variables. Por ejemplo, una condena de 360 días con una cuota de 10 euros diarios va a resultar en una sanción al final de 3.600 euros. Bueno, y por último, tener en cuenta que el sistema no admite la insolvencia voluntaria para eludir el castigo, ya que el impago activa la responsabilidad personal subsidiaria, que transforma la deuda impagada en días de privación de libertad o en trabajos para beneficio de la comunidad. Bueno, pues entrando ya en los delitos específicos, el Código Penal arranca protegiendo el suelo como un recurso natural limitado y esencial. Aquí los artículos 319 y 320 castigan con mucha severidad a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras ilegales. La gravedad es mayor si esta edificación no autorizable se realiza en suelos de especial protección, como puede ser, por ejemplo, una reserva con valor ecológico. Bueno, pero atención, también se va a perseguir el ilícito en el suelo normalizable común. Bueno, el aspecto crucial y quizás más efectivo a nivel disuasorio es que los tribunales ordenarán la restauración de la legalidad urbanística. Esto se materializa pues, en la demolición de la obra con cargo exclusivo al autor del delito. A ello se le va a sumar la pena por prevaricación urbanística a los funcionarios que, a sabiendas de su injusticia, amparen, informen favorablemente u omitan inspeccionar estos desmanes territoriales. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la protección cultural y arqueológica, que está íntimamente ligada a la gestión del territorio. Bueno, pues este capítulo aborda a aquellos que derriban o alteran gravemente edificios con un interés y protección singular. No hablamos solo de ruinas físicas, sino de destruir nuestra identidad patrimonial. El Código Penal también es muy duro con los actos de expolio y los daños en yacimientos arqueológicos, ya sean terrestres o subacuáticos. Es un problema bastante grave en nuestro país. Bueno, pues tal y como vimos con el urbanismo, también se va a perseguir aquí la prevaricación. La autoridad que apruebe proyectos injustos de derribo sabiendo de su ilegalidad será inhabilitada y condenada. Y tenemos que tener presente que estos daños pueden producirse y castigarse también bajo la modalidad de imprudencia grave, cuando la afectación recae en instituciones como museos o un bien de alto valor cultural o un patrimonio mundial. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al núcleo de lo que comúnmente conocemos como el delito ecológico, que está regulado en el artículo 325. Bueno, pues esta es una norma penal en blanco, lo que significa que el delito se consuma cuando contraviene directamente las leyes o normativas ambientales vigentes. Lo que castiga es la generación de vertidos, emisiones o depósitos que causen o puedan causar daños sustanciales al aire, suelo, el agua o la biodiversidad. Por ejemplo, una industria que vierte lixiviados tóxicos sin depurar a un cauce fluvial, alterando significativamente el ecosistema acuático. El castigo se va a agravar notablemente si esa conducta crea un riesgo grave un grave perjuicio, un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas o afectar al equilibrio de los sistemas naturales. Bueno, pues este bloque es fundamental porque además abarca tipos muy específicos y perseguidos en la actualidad, como por ejemplo la gestión ilícita de los residuos o la mala praxis en instalaciones que manejan sustancias peligrosas. Bueno, el legislador es consciente de que algunos delitos medioambientales se cometen bajo un velo de impunidad o engaño que tiene que tener una penalización extra. Bueno, pues el artículo 327 estipula que la pena sube al grado superior cuando la actividad infractora, además de dañar, era clandestina o carecía de cualquier autorización. Igualmente se va a agravar si se desobedecen las órdenes previas de suspensión, si se oculta o falsea la información ambiental obligatoria o si se obstaculiza deliberadamente el trabajo de los agentes de inspección. Bueno, y en el corazón de esta responsabilidad también está el sector público. La prevaricación ambiental funciona y va a sancionar al funcionario que, faltando a su deber, emite informes favorables para industrias o actividades contaminantes a pesar de ser manifiestamente ilegales. O si deciden hacer la vista gorda, silenciando las infracciones que hayan visto. Bueno, pues no hay peor daño que aquel permitido desde las instituciones que se supone que tienen que protegerla y vigilarla. Bueno, vamos a pasar ahora a ver los delitos contra la flora y la fauna. Y este capítulo está enteramente destinado a proteger el equilibrio y la riqueza de nuestra diversidad biológica. Bueno, por un lado, se pena duramente a quienes atentan contra la flora silvestre protegida, ya sea
cortándola, destruyéndola o traficando con sus derivados, abarcando lógicamente la destrucción del hábitat que sostiene a la fauna, a la flora, perdón. En cuanto a la fauna, el artículo 334 va a ser nuestro pilar. Castiga a quien cace, posea o trafique con especies protegidas con agravantes claras si están en peligro de extinción. Bueno, pero no solo se protege a las especies autóctonas. Introducir especies alóctonas que pongan en jaque a nuestro ecosistema también va a ser considerado como un delito. Bueno, y finalmente, incluso sobre especies no protegidas, se tutela el patrimonio cinegético. Se va a castigar duramente prácticas como el furtivismo en terrenos concesionados o de forma destacada el uso de medios masivos y no selectivos, como por ejemplo pueden ser los explosivos o los venenos. Bueno, pues vamos a abordar ahora una modificación que ha habido en el Código Penal que tiene un impacto muy importante. La introducción del capítulo 16 bis que separa el bienestar de los animales domésticos de la conservación de la fauna silvestre. Bueno, la reforma ha traído un tipo básico enfocado en el maltrato con lesiones. Es delito causar fuera de las actividades regladas una lesión que requiera tratamiento veterinario a cualquier animal doméstico, amansado o, en términos ya más amplios, vertebrado no considerado fauna silvestre. El legislador previó múltiples agravantes además. El ensañamiento, el uso de armas y supuestos tan delicados como la violencia instrumental o vicaria utilizando a la mascota. Por supuesto, causar la muerte va a elevar exponencialmente las penas de prisión. También se introduce y castiga el abandono de los animales que pongan en peligro su vida. Como herramienta para las autoridades, se faculta la imposición de medidas cautelares inmediatas, como arrebatar provisionalmente la titularidad al infractor para asegurar el bienestar del animal afectado. Bueno, vamos a pasar ahora a uno de los delitos que, por desgracia, mayor alarma social y destrozo de los ecosistemas causan en España, que son los incendios forestales. Curiosamente, se tipifica como delitos contra la seguridad colectiva, pero su nexo con el medio ambiente aquí es innegable. La figura básica de prender fuego al monte se va a agravar exponencialmente si ha habido peligro vital para las personas. Hay también agravantes por el daño territorial, es decir, quemar grandes superficies, generar procesos erosivos graves o aprovecharse de esas famosas condiciones climáticas adversas como la regla del 30-30-30 de temperatura, humedad y viento. Bueno, pues no se puede ignorar tampoco la figura del conato, es decir, prender fuego aunque no logre propagarse. La sanción aquí persiste, salvo arrepentimiento activo y positivo, o sea, que lo apague la misma persona. Del mismo modo, va a ser punible incendiar zonas de vegetación no forestales si el daño natural es grave, o incluso provocar un incendio en bienes propios si existe propósito de dañar a terceros o poner en riesgo áreas naturales colindantes, para no la gente no pueda jugar con la picaresca. Muy bien, pues para finalizar, el Código Penal agrupa tres reglas transversales de aplicación común a todos los delitos ambientales que hemos estado analizando, incluyendo el de los incendios. La primera es una lógica agravación territorial. Si el delito afecta a un espacio natural protegido, las penas se impondrán, por regla general, en su mitad o grado superior. La segunda es una obligación ineludible. Los jueces y tribunales siempre ordenarán a cargo del autor, como parte del castigo, la adopción de las medidas precisas para lograr la restauración del equilibrio ecológico que haya sido perturbado. Bueno, y la tercera es un incentivo fundamental para limitar los daños ecosistémicos, que es la atenuación. Si el infractor da un paso adelante y se encarga de la reparación voluntaria del daño provocado, se verá beneficiado por la imposición de la pena inferior en grado, priorizando así que el entorno se recupere lo antes posible. Muy bien, pues gracias por vuestra atención y espero que haya sido de la máxima utilidad.